Hola a todos, soy Jenny Carolina Cero, estudiante de Maestría en Educación, y en este pequeño video quiero que entre todos reflexionemos como maestros en torno a la educación actual. ¿Es una educación de solo acumulación de conocimientos? ¿Sigue siendo una educación donde el estudiante está en un segundo plano como si no supiera nada? ¿O es una educación que nos enseña a pensar, a analizar, a proponer y a transformar? Los voy a dejar con el inicio de unas palabras muy importantes y muy interesantes de Jaime Garzón. ¿Quién no conoce a Jaime Garzón? Los invito a escuchar qué fue lo que nos dejó. Vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que debajo cabe con contra de hacia hasta para por según son sobre y tras sobre cuando sale separado? Entonces, ¿de qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y diga, profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, media vuelta, media vuelta, Tomémonos un minuto para reflexionar. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Esto lo planteó Paulo Freire. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Paulo Freire? Pues les tengo acá 4 datos que son relevantes para que comprendan de qué vamos a hablar. Paulo Freire es un pedagogo que nació en 1921 en Brasil. En 1944 se casa con Elsa Maía Costa, quien era profesora de primaria. ¿Por qué lo menciono? Porque a partir de ello él también empieza a intervenir en todo el entorno educativo y empieza a generar unas reflexiones muy interesantes. En 1963 inicia a ser partícipe y a liderar un proceso de alfabetización de adultos, y a partir de este proceso, en el año 1969, surge su libro Educación como práctica liberadora. Qué imagen tan fea, qué imagen tan maluca. Desde mi punto de vista, esto solo muestra que la educación es que el maestro imparta conocimientos, imparta indicaciones y llene a los estudiantes efectivamente de un sinnúmero de información sin que ellos tengan la posibilidad de repensar, reflexionar, construir y sobre todo reflexionar en qué se hace con esto que aprendí y conocí. ¿Tengo la posibilidad de transformar mi entorno? A partir de esto les dejo acá una pequeña comparación de lo que es la educación bancaria, que vendría siendo esa educación acumuladora de conocimientos, versus la educación liberadora que nos plantea Paulo Freire. ¿Qué nos dice la educación bancaria frente a los contenidos? Son contenidos impuestos, todo es cuantificable, medible y predecible. La educación liberadora nos lleva a tener acceso a contenidos consensuados y seleccionados desde la experiencia, en la realidad y en el entorno. ¿Qué pasa con la concepción de saber en la educación bancaria? El saber es una donación. El educador es quien posee la verdad y los estudiantes son los ignorantes. En la educación liberadora, el saber es compartido tanto por el educador como por el estudiante. Tipo de conciencia en la educación bancaria. Los hombres no son conscientes, son ignorantes, son concebidos como pasivos y también como oprimidos. En la educación liberadora, el conocimiento de uno mismo es una conciencia intencionada, transformadora y sobre todo reflexiva. Y el concepto de liberación en la educación bancaria no existe, no tiene cabida. En la educación liberadora es un proceso de humanización. Es decir, la alfabetización no solo es transformar o transmitir conocimientos, sino es poder repensarnos qué hacemos con ese conocimiento. Nos vemos en una próxima entrega de Un Minuto para Reflexionar.